¿Es más seguro en curva un coche sedán o un coche hatchback? Lo que sí les puedo decir algo en general, no ocurre siempre, pero la mayor de las veces así es, que el coche sedán en las curvas puede ser más sobrevirador, que se vaya un poco más de la parte trasera, y esto pues está relacionado al peso que va después del eje trasero, al peso que sobresale. Habrá coches que tengan versión hatchback o versión sedán, pero quiero decirles algo. Si ustedes lo manejan en la ciudad, estoy seguro que jamás van a sentir esta diferencia que les estoy platicando, porque es imperceptible. Inclusive tampoco lo sentirán en carretera, en un manejo, digamos, convencional, tampoco lo van a percibir. ¿Cómo se percibe esto? Tendrían que manejarlo al límite, en una curva al límite, o ir a un circuito y también poner el coche al límite para que ustedes como conductores sientan esto que les estoy diciendo. Esto se debe a muchos factores. Aquí, por ejemplo, bueno, estamos viendo que, punto número 1, las llantas no son muy buenas, no tienen mucho agarre. Son nuevas, sí, claro, pero no son muy buenas, no son de alta calidad. Y esto que les platico no tiene que ver con ninguna marca, o sea, no tiene que ver con este coche ni con cualquier marca, es el tipo de coche, la fabricación del coche. Me ha pasado en el Mazda 3, por ejemplo, en un hatchback, a un sedán, y se siente, cuando ya se tiene cierta experiencia en esto, se siente este sobreviraje un poquito mayor en un sedán que en un hatchback. Les voy a decir algo, depende mucho del fabricante y sobre todo de la puesta a punto que se le dé a cada coche. Hay de las dos, indudablemente. Podemos encontrar coches muy buenos en curvas que sean sedán y muy malos en curvas que sean sedán o hatchback, o viceversa. Hay de los dos, depende del fabricante. En mi experiencia creo yo que sí, efectivamente, generalidad, los sedanes son más sobreviradores que un hatchback, pero no es totalitario. Hay marcas en las cuales no siempre es así y un sedán puede ser un auto muy bien puesto al piso con un paso por curva neutro y que te ofrece la misma conducción que un hatchback. Pero repito y vuelvo a ello, no es perceptible para una conducción normal, cotidiana y del día a día. Si usan cualquier coche que usen, yo siempre he dicho, todos los coches son buenos, todas las marcas tienen buenos coches, y no se van a dar cuenta de esto que les digo, solamente en una conducción al límite o en una conducción de carreras, o si escoges un coche para las carreras. Nosotros acabamos de escoger un Subaru, el WRX, que es un sedán, y lo escogimos para carreras. ¿Por qué? Porque yo lo he manejado y sé que es un coche, en un paso por curva, te ofrece una estabilidad perfecta. ¿Intervienen varios factores? Sí, como les dije, en este coche su tracción integral, por ejemplo, y es un sedán. Entonces, esto tiene matices, pero la mayoría de las veces, repito, el sedán tiende a irse más en una conducción al límite de la parte trasera. Pero en una conducción normal, de carretera, ni lo van a sentir. Los dos son muy buenos. Y les voy a contar rápidamente una anécdota. Durante mucho tiempo yo competí en coches hatchback, en los Caribes, hace muchísimos años, luego en el Golf, en el GTI. Siempre son coches hatchback. Por razones de patrocinios de una marca en la que yo corría y porque se dieron las facilidades de traer un sedán a la competición, en aquella época era un Jetta, me dijeron muchos qué iba yo a hacer como piloto, manejando al límite como se maneja en los rallies siempre, con ese sobreviraje que me iba a proporcionar un sedán. Yo no lo tomé muy en cuenta y dije, pues lo tendré que resolver como piloto, indudablemente. Fabricamos el auto, se hizo un auto muy rápido, se trajeron piezas de Estados Unidos que quedó el coche bastante rápido, era un buen coche. Empezamos a entrenar, sí, efectivamente notaba yo ese sobreviraje que me hacía trabajar más a mí como piloto, pero yo pensé que lo tenía controlado. Estrenamos el automóvil en un rally difícil, hay que decirlo, un rally muy rápido. En aquella época había un piloto, bueno, muy dominador de los rallies de la categoría, campeón nacional, Agustín Zamora, gran amigo mío. Y pues era la cosa, ganarle a Agustín. Él traía un Golf, obviamente hatchback, y yo traía este Jetta que era sedán. Muy largo el coche, le aligeramos lo que se pudo,
se armó en fibra de vidrio, muchas piezas, era un coche ligero. Y yo me fui mucho porque en la pista, que también en esa época yo competía en pista, en las categorías de resistencia y algunas de velocidad que me invitaban a correr, y había muchos coches sedán. La mayoría eran hatchback, hablando de Golf y de Caribes, pero había Atlantics y había Jetas también. Y había el Renault 18, que eran también coches sedán y eran bien estables. Entonces yo no le tuve miedo a competir en los rallies en un sedán. Armamos el coche, competimos. En el rally que les platico ya íbamos muy bien posicionados. Les digo, íbamos en primer lugar. Ganándole, por cierto, a Agustín en unas etapas, él en otras, pero en la general del rally le íbamos ganando, recuerdo muy bien. Pero llegaba la parte complicada del evento, que era Mil Cumbres, y el rally estaba un poco atorado ahí en los tiempos. Yo sabía que en Mil Cumbres me iba a dar muchísima pelea Agustín, y era una etapa antes de llegar a Mil Cumbres, ya para llegar al servicio, una etapa muy rápida, hay que decirla, con rectas rápidas y curvas muy rápidas. Y ahí empezó el desastre. Arrancamos esa etapa. Yo sí iba presionado, hay que decirlo, porque traía a muy pocos segundos a Agustín atrás, pero era el primer rally en ese coche, entonces yo quería demostrar que ese coche servía. Y además tenía un patrocinador nuevo que me aportó bastante dinero para arreglar el coche, entonces yo quería quedar bien con él, llegar al servicio en primer lugar. Y así íbamos a llegar. Pues arrancamos esa etapa, era una recta muy larga, en la cual entramos, era la etapa de la presa, así se llamaba, entramos muy rápido en quinta marcha. Pues yo calculo que más o menos a 180, llegamos a una curva izquierda, empiezo a una reducción de cambios. Me dice mi navegante Ricardo, izquierda de 3, ojo, empiezo a bajar, cuarta, aviento tercera, acomodo el coche y en ese momento se me empieza a ir de la parte trasera, como lo estoy diciendo. Empezó el sobreviraje, pero a muy alta velocidad. Y no había margen de trompo, no había nada. Estaba pues un paredón bastante grande de pura roca, y yo creo que ha sido de los accidentes más fuertes, no más grave en consecuencia porque no nos pasó nada afortunadamente, pero sí más fuerte en cuanto al golpe que dimos. Le hemos pegado de tal manera al coche en la parte trasera, se me fue totalmente, no lo pude controlar. Yo pensé que ya lo sacábamos y alcancé a pegar con la cola, pero en piedra. Entonces nos bota hacia el otro lado y damos una maroma completamente, dimos una maroma en el asfalto, el coche cayó de cabeza. Ahí acabó nuestro rally. Ahí acabó nuestras posibilidades de ganarlo y de quedar bien yo con el patrocinador y con el coche, y ahí se acabó el coche. O sea, el coche duró 150 kilómetros, que era lo que llevábamos recorridos, y se destrozó, se hizo pedazos. Así como les digo, así son las carreras de coches. Y con esto llegamos al final del video. Espero que les haya gustado y sobre todo, que es la finalidad de este canal, que les haya sido útil a ustedes. Si les gusta el canal, suscríbanse. Mi nombre es Alejandro Torres. Muchas gracias. I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste